Para los micrófonos del 88.9 le agradezco muchísimo, es un honor tenerlo aquí en tierras veracruzanas al doctor Jorge Castañeda Goodman. Doctor, muchas gracias por aceptar estos minutos, ¿eh? No, gracias, Ramsés, es un gusto saludar. Nos honra usted con su presencia porque presenta hoy en la tarde en el Museo de Antropología de Jalapa Amarres Perros, su más reciente libro del editorial Alfaguara, y pues estamos hablando con el académico, escritor, canciller, candidato independiente, tan famoso que está ahorita esto de los candidatos independientes a la presidencia de la República. Doctor, es un ejercicio autobiográfico donde desde su perspectiva está hablando con ironía, con sarcasmo, con severidad de los personajes que maneja y también de la historia de nuestro país y de Centroamérica durante 4 décadas. Así es, Ramsés, pero también con ese mismo sarcasmo y a veces esa misma capacidad de burla de mí mismo, sí, que quizás sea lo que le ha dado más credibilidad al libro en su conjunto y más verosimilitud, es decir, que no es que hable mal o critique a otros únicamente, hablo mal de mí mismo, cosa que es más difícil de hacer a veces. Exactamente, y es un libro que durante el año pasado ha estado en muchísimas ciudades de nuestro país y hoy llega finalmente a Jalapa. ¿Cuál ha sido el momento más difícil, si me puede usted decirlo para el público, el más difícil en su momento privado, doctor Castañeda? Bueno, lo narro un poco en el libro, Francés, pues por supuesto la muerte de mi padre, de mi madre, pues por definición son los momentos más difíciles que todos tenemos, ¿no? Hay unos que tienen momentos más trágicos todavía, pero esos dos pues nos tocan a todos por definición, pero bueno, cuando suceden, cuando llegan, pues sí son complicados, ¿no? Claro. Y también, bueno, pues la pérdida de amistades, de amores, de aliados, pero sobre todo amigos y amores, pues siempre son momentos dolorosos que pasan por definición, pero bueno, no dejan de ser difíciles, ¿no? Digamos que el momento, doctor Castañeda, más difícil en lo público fue el encontronazo con Cuba en el 2002 en Monterrey. No, eso fue para los medios, les gustaba eso, a mí realmente no me preocupó demasiado y conviene recordar que para ciertos medios y la comentocracia y la izquierda en México, todo lo que sucede con Cuba es muy importante, pero para el resto del mundo no tanto, ¿eh? O sea, lo interesante de que ahora ya Estados Unidos y Cuba se reencuentren, lo interesante es que permanecieron 55 años sin encontrarse, y yo no recuerdo que Estados Unidos le haya hecho mucho daño a esto. A Cuba tal vez sí, pero a Estados Unidos le daba lo mismo, claro, y al resto del mundo también. Yo creo que de la parte pública, no necesariamente en la parte, en el momento de estar en la Secretaría de Relaciones, pero lo más duro quizás fue cuando pues ya me di cuenta que a pesar de todos mis esfuerzos, no iba a estar yo en la boleta en el 2006 en la elección presidencial como candidato independiente, porque sí le había yo apostado mucho a eso, más allá de lo que yo esperara de los resultados, por lo menos estar ya era un paso adelante, pero pues no se pudo, pero obviamente me congratulo de que hoy que esto ya sea una realidad en muchos estados de la República, y si los resultados favorecen a algunos candidatos dentro del otro domingo, pues eso creo que va a desatar una luz de candidaturas independientes en el 16 y el 17, y quizás alguna presidencial en el 18. Doctor Castañeda, Fernando Elizondo, el candidato de Movimiento Ciudadano por el gobierno de Nuevo León, ha claudicado y se ha unido por el Bronco, por el candidato Jaime Rodríguez allá en Nuevo León, y se dice que puede ganar la elección en la gubernatura. Bueno, hoy hay una nueva encuesta de El Norte, que es el principal diario de Monterrey, de Nuevo León, desde hace 40, 50 años, y que si bien a veces los encuestadores pues se equivocan o exageran o lo que se quieran, pues me parece una encuesta bastante seria y ya le da 5 puntos de ventaja al Bronco sobre Ivonne Álvarez, la candidata del PRI, y esta encuesta
levantada antes de la declinación de Elizondo. Entonces se supone que ahí habría que sumarle un par de puntos más por lo menos. O sea, llega el Bronco bien a la recta final. Eso no significa que vaya a ganar. Estas encuestas no son vaticinios, son fotografías de un momento determinado, el momento actual. Pero obviamente llega a la recta final en condiciones muy buenas. Doctor Castañeda, ¿se puede gobernar un estado sin tener un Congreso? Bueno, ningún gobernador, todos los gobernadores construyen su mayoría en la Asamblea Estatal, en el Congreso Estatal. Muy pocos las tienen armadas ex ante. Algunos sí, pero en muchos casos no. En Veracruz sí, pero en muchos no. Yo no veo ninguna dificultad para que el Bronco pueda construir una especie de bronco bancada en Nuevo León que le permita gobernar, sobre todo da el campanazo de un triunfo que va a tener un carácter emblemático, muy importante, un carácter nacional. Claro. Esta se está volviendo una elección de gran simbolismo nacional y yo creo que eso le ayudaría mucho en el momento de gobernar. Es cierto. ¿Cómo ve el doctor Castañeda al INE? El INE está denostado por lo que ha sucedido con las grabaciones del doctor Córdoba. ¿Cómo ve al árbitro electoral, doctor Castañeda? Es un tema complicado porque siempre la autoridad electoral es cuestionada por los aspirantes que se sienten en desventaja antes de la elección y después de la elección. En México todavía no nos hemos resignado a dejar de gritar árbitro bendito en condiciones muy adversas porque hay una gran cantidad de lagunas, de ambigüedades en la legislación. Simplemente el hecho de tener un Instituto Nacional Electoral, pero también tener legislaciones estatales, pues se vuelve muy complicado porque quién decide y luego el Tribunal Electoral Federal tiene sus salas regionales. Sí. Es un enredo leguleyo a la mexicana que dificultaría la tarea a cualquiera. Si a eso le sumamos la obsesión de los partidos por cuotificar a todas las instancias autónomas, como el INE, pero también la Suprema Corte, y también el ICETEL, y también la PROFESE, y todo lo que les ocurra, pues sí, eso nos coloca en una situación muy complicada. Doctor Castañeda, Marcelo Ebrard, ¿héroe o villano? ¿Qué está pasando con Marcelo Ebrard? Parece ser que no va a llegar ni siquiera a la Diputación Permanente. Es de suplente, perdón. Creo que estaba todavía pendiente el fallo del tribunal, ya no del INE, del tribunal, sobre su maniobra a la Juanito. Pues bueno, a ver qué resuelve el tribunal, pero en todo caso sí me parece que debieron haberlo permitido ser candidato. Me parece que esas restricciones absurdas de que si hubo simultaneidad o no fue simultaneidad entre los dos partidos o su candidatura con los dos partidos, parece un poco absurdo que sea candidato y ya, a menos de que esté realmente violando una ley, como ha sido el caso del Partido Verde, que ya con tantas multas, pues evidentemente está acumulando una serie de violaciones que se parecen mucho a lo que dice la ley, a saber, grave y sistemático. Doctor Castañeda, usted en su libro habla de grandes personajes, habla de Carlos Slim, de Carlos Salinas de Gortari. ¿Todavía lo intimida usted a Carlos Salinas de Gortari? Pues digamos, no, hace ya unos 7, 8 meses creo que no lo veo, quizás un poco más, entonces no, con el paso de los años pues se ha ido aplanando esa cosa un poco bipolar que tanto él como yo creo hemos tenido uno frente al otro. No sé si me intimida o si más bien simplemente me voy acostumbrándome a esa sensación de incomodidad que he tenido con él, y siempre es un gusto para mí platicar con él cuando nos cruzamos en algún lugar del mundo. Su amiga la maestra Elbester Gordillo, ¿la está frecuentando últimamente? Hace varios meses que no la veo, que no he ido al hospital
del reclusorio Valverta. No sé qué situación está, digo, hablo con su hija Mónica y me cuenta que ahí va. Veo en los periódicos cómo avanza su asunto jurídico. Había quienes pensaban que le podían dar la casa por cárcel por razones de salud y de edad hace unos meses. Nunca pensé que eso fuera posible antes de las elecciones. Quizás lo sea después de las elecciones, pero tengo mis dudas incluso ahí. ¿Cómo va a pasar a la historia la maestra Elvester Gordillo, doctor Castañeda? Bueno, va a pasar como un poco la mala de la película, y no sé si sea totalmente justo eso, porque sí, si uno quiere echarle la culpa a ella del estado desastroso de la educación en México, pues es muy fácil hacerlo, pero no sé si sea realmente lo correcto, porque al final pues ella fue lideresa del sindicato durante 20 años, pero durante esos 20 años hubo N secretarios de educación, subsecretarios de educación, etcétera, y pues la verdad no brillaron por su talento o su éxito, aunque hayan sido muy talentosos. Y por otro lado, lo que sí hizo Elvester fue transformar al magisterio mexicano y volverlo un magisterio de clase media baja. Una enorme proporción de los maestros de primaria y de secundaria en este país tienen casa, tienen coche, tienen computadora, tienen celular, tienen cable, tienen por supuesto pensión mediocre como todos tenemos en el ISSSTE, pero la tienen por supuesto atención médica. Es decir, ella transformó en buena medida al magisterio y esa era su chamba. Lo que pasa es que ella se equivocó al pensar que también podía transformar la educación, no tenía los tamaños para eso, pero el gobierno también le ha resultado muy cómodo, los gobiernos, echarle la culpa al sindicato del estado desastroso de la educación. Usted fue canciller, un hombre muy fuerte en el gobierno de la alternancia, en el gobierno de Vicente Fox. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se perdió la oportunidad de trascender en ese gobierno, doctor Castañeda? Bueno, no sé si de trascender. Yo cuento en el libro, en Amarres Perros, Ramsés, que yo perdí la batalla dentro del gabinete y dentro del círculo más cercano a Fox sobre qué hacer con el arranque del gobierno. En el libro cuento como yo postulaba la idea de romper con el pasado, romper con el PRI, atacar la corrupción, los poderes fácticos, los monopolios, etcétera, para luego llegar a un acuerdo con una parte del PRI, pero ya habiéndolos golpeado mucho. Y en cambio, Santiago Krill y algunos más planteaban que había que llevar la fiesta en paz, que ya con la alternancia había bastado, y sobre todo los empresarios del país le insistían mucho a Fox que no hiciera olas. Y pues esa batalla yo la perdí, y al perderla, pues obviamente mi propia situación se fue debilitando. Pero también creo que fue un error muy serio de Fox el no haberse inclinado por las posturas mías. Hoy él lo reconoce, pero obviamente hoy no le cuesta nada reconocerlo. Claro. Yo creo que buena parte de lo que estamos viviendo hoy en México, de los severos retos que enfrentamos hoy, tienen que ver con esa decisión de Fox en el 2001 de no romper con el pasado. Doctor Castañeda, en este gobierno, ¿sigue usted pensando que el presidente Peña Nieto es un gran político que todavía no está a la altura de su gran talento? Pues mire, yo creo que está pasando el tiempo pasa, ¿no? El tiempo es inclemente, y lo que no se hace con el tiempo que tiene uno, pues ya no hay pretextos después. Yo creo que Peña Nieto mostró un gran talento en su campaña y en su elección de político. Creo que mostró un talento de maniobra, de operación política durante su primer año, pero creo que ahí se le empezaron a ver debilidades estratégicas y de equipo muy serias, y eso siento que no lo ha recuperado, y no sé si ya le alcance el tiempo para recuperar. A lo mejor si el PRI tiene una gran victoria en las elecciones
las elecciones del otro domingo, pues a lo mejor eso le permite relanzar su sexenio, pero si no tiene esa gran victoria, no basta con que no sufra una gran derrota, no tiene una gran victoria el PRI, un partido, pues sí me parece que va a ya quedarse con el sexenio como está ahora. No sé si haya grandes cambios en lo que viene. Pero pues Ramsés, vamos a seguir platicando de esto hoy en la tarde en el Museo de Antropología en Jalapa a las 5. Ojalá nos acompañen los quienes nos están escuchando. Para mí será un gusto saludar a todos los amigos y todas las amigas ahí. Doctor Jorge Castañeda, fue un placer charlar con usted y que usted haya charlado para el público del 88.9. Mucha suerte hoy en la tarde, doctor Castañeda. Gracias. Gracias, Ramsés. El doctor Jorge Castañeda, imagínese nada más, viene a presentar su libro Amarres Perros de la editorial Alfaguara. Estará el doctor Arredondo, Víctor Arredondo en la presentación, la rectora Sara Ladrón de Guevara, y será en el Museo de Antropología de Jalapa. Han estado cambiando los horarios, se habla de 4:45, de 5 y hasta las 6 de la tarde. Lo que sí es un hecho es que ya está aquí, ya lo escuchó al doctor Jorge Castañeda Gutmann y sus amarres perros, Claudia.